A veces oigo voces por teléfono. Suena el teléfono y alguien me dice cosas extrañas. Que mi madre me envenena poco a poco y que me voy a morir. Me siento observado. Sé que alguien me vigila. Si devoré a esas personas fue porque tenía hambre y me estaba muriendo. Mi sangre está envenenada y un ácido me corroe el hígado. Era absolutamente necesario que bebiera sangre fresca. El caso de hoy es uno de los más impactantes que he tratado. Richard Trenton Chase es conocido por la brutalidad de sus crímenes y el contenido de este vídeo es muy fuerte. Si estás listo para abordar un tema tan intenso, te invito a quedarte. De lo contrario, es posible que prefieras otro tipo de contenido. Cuando crees que lo imposible ya no existe, surge un caso como este que te deja asombrado y en estado de shock. Prepárate para adentrarte en esta historia impactante. Siéntate, coge un café o tu bebida favorita y acompáñame a descubrir todos los detalles de este caso. Vamos a ello. Estas declaraciones provienen de una entrevista psiquiátrica con Richard Trenton Chase, un asesino diagnosticado con esquizofrenia paranoide. En 1977, Chase cometió una serie de crímenes extremadamente violentos en los que disparó, apuñaló, desmembró y bebió la sangre de 6 personas. Por la brutalidad de sus actos, ganó el temido apodo del vampiro de Sacramento. El 29 de diciembre, Richard Chase salió de su casa armado con una escopeta de caza y una pistola calibre 22 que había comprado recientemente. Condujo por las calles de Sacramento hasta que vio a Ambrose Griffin, un ingeniero que caminaba por la acera. Sin pensarlo, Chase le disparó varias veces y luego huyó del lugar rápidamente. Casi un mes después, el 23 de enero, Richard cometió otro crimen, esta vez contra Teresa Walling, una joven embarazada de 22 años. Richard entró a la fuerza en su casa con la intención de robar. Cuando Teresa intentó detenerlo, la situación se volvió brutal. Richard le disparó 3 veces a quemarropa, luego la apuñaló y mutiló. Para empeorar las cosas, bebió su sangre en un vaso de yogur y se pintó la cara con ella. Finalmente, como colofón a su obra, defecó sobre la boca del cadáver y abandonó la casa. El 27 de enero, solo 4 días después del horrible crimen contra Teresa Walling, Richard Chase volvió a atacar. Esta vez se dirigió a la casa de Evelyn Mirroth, donde estaban presentes su amigo Danny Meredith, su hijo de 6 años, Jason, y su sobrino de 22 meses, David. Richard irrumpió en la casa y, siguiendo el mismo patrón brutal que había usado antes, comenzó a atacar a todos. Asesinó a Evelyn, Danny y los 2 niños con un cuchillo. Luego le extrajo las vísceras a las víctimas, incluso el cerebro de Jason. El horror no terminó ahí. Richard cometió necrofilia con el cuerpo de Evelyn, bebió la sangre de todos ellos y al escuchar a alguien más acercándose, se llevó el cuerpo del bebé, David, a su casa. Una vez allí, decapitó el cuerpo, bebió su sangre y devoró el cerebro crudo. El cuerpo de David fue encontrado 2 meses después. Esa misma tarde, la policía descubrió la matanza. Encontraron numerosas huellas de Richard y recibieron descripciones detalladas del asesino y la dirección por la que había huido, proporcionadas por vecinos cercanos. Iniciaron una búsqueda en toda la ciudad, registrando cada rincón para atrapar al psicópata. Al amanecer del día siguiente, se emitió una orden de búsqueda y captura. Las autoridades identificaron al fugitivo y se apostaron en la puerta de su casa, esperando que Richard saliera. Cuando lo hizo, los oficiales lo detuvieron de inmediato. Richard llevaba una caja de cartón llena de trapos, vísceras y ropa ensangrentada. La detención fue rápida y sin incidentes.
Cuando los agentes registraron la propiedad de Richard Chase, se encontraron con una escena aterradora. El lugar estaba impregnado de un hedor insoportable. Las paredes y los muebles estaban cubiertos de sangre. El suelo del dormitorio estaba manchado con defecaciones y la cocina estaba llena de huesos, órganos y vísceras humanas. Encontraron recipientes con sangre y una licuadora que Richard usaba para preparar sus espantosos batidos. Además, descubrieron numerosos recortes de prensa sobre ideología nazi y famosos asesinos en serie. Después de su arresto, Richard Chase, conocido como el vampiro de Sacramento, confesó todos los crímenes. Sin embargo, sus explicaciones fueron bastante extrañas. Richard aseguró que sus padres, Frank Sinatra, la mafia y los alemanes habían conspirado contra él para matarlo. También dijo que cometió el primer asesinato porque unas voces se lo habían pedido. En cuanto a por qué arrancó las vísceras de las demás víctimas, explicó que tenía hambre y me estaba muriendo. Mi sangre estaba envenenada y un ácido me estaba corroyendo el hígado. Era absolutamente necesario que bebiera sangre fresca. Richard Trenton Chase nació el 23 de mayo de 1950 en Santa Clara, California, en una familia adinerada, pero profundamente disfuncional. Su padre, un alcohólico violento, descargaba su ira sobre su esposa e hijos, causando un ambiente de miedo y terror constante. Richard y su hermana menor también sufrieron maltratos físicos, mientras que su madre vivía aterrorizada, temiendo ser envenenada por su esposo. Desde pequeño, Richard fue testigo de las peleas y la violencia en su hogar, lo que empezó a reflejarse en su comportamiento. A temprana edad mostró signos preocupantes como enuresis, mojar la cama, piromanía, tendencia a incendiar cosas y maltrato animal. Estos comportamientos son conocidos como la tríada de McDonald, un conjunto de rasgos que a menudo se observan en futuros asesinos en serie, según el psiquiatra John Marshall McDonald. En su adolescencia, estos problemas se intensificaron, especialmente con el aumento de su adicción a las drogas y al alcohol. Estas adicciones lo llevaron a desarrollar paranoias severas, convenciéndose de que estaba siendo perseguido y que su cabeza se estaba deformando. En uno de sus episodios, Richard incluso se afeitó la cabeza para vigilar mejor un cráneo que cambiaba de forma y cuyos huesos perforaban la piel. Además, llegó a afirmar que alguien le había robado la arteria pulmonar y que su circulación sanguínea había sido interrumpida. A pesar de estas afirmaciones, el hospital psiquiátrico le dio el alta poco después y Richard regresó a casa con sus padres. Sin embargo, su estancia en el hogar fue breve. Pronto se mudó al centro de Sacramento para vivir con compañeros de clase. En esta nueva etapa, Richard siguió deteriorándose, abandonó su medicación y comenzó a consumir drogas como LSD, lo que intensificó su comportamiento extraño y peligroso. Descuidó su higiene personal, clavó tablones en la puerta de su habitación porque creía estar en un complot e hizo un agujero en la pared que parecía un túnel de escape. Los vecinos también reportaron la desaparición de sus mascotas y Richard fue señalado como el principal sospechoso. En 1976, con la salud mental de Richard en franca decadencia, su padre decidió ingresarlo nuevamente en un hospital psiquiátrico. Durante este tiempo, Richard llegó a creer que era la reencarnación de un famoso cantante o de un forajido del oeste. Dormía con una cinta de naranjas alrededor de la cabeza, convencido de que las vitaminas C necesitaban llegar a su cerebro. Además, bebía sangre fresca de animales para sobrevivir. Compraba conejos, los destripaba, licuaba su sangre y se la inyectaba directamente en las venas. Un año después,
Richard volvió a las calles y comenzó a descubrir perros, gatos y vacas, mezclando la sangre y las vísceras de estos animales con Coca-Cola, creando un cóctel macabro y asqueroso. Estaba convencido que debido a la falta de sangre, su estómago se estaba pudriendo, su corazón se estaba reduciendo de tamaño y sus órganos se estaban desplazando dentro de su cuerpo. En una escena aterradora, un hombre desnudo, cubierto de sangre de vaca, que él mismo había matado, paseaba por la calle a plena luz del día, balbuceaba frases incoherentes como «me han robado la arteria pulmonar», «mi sangre está envenenada y voy a morir». La policía lo detuvo y lo llevó a la comisaría, donde descubrieron que ya había tenido problemas similares anteriormente. Richard Chase fue ingresado nuevamente en el hospital psiquiátrico, conocido por su esquizofrenia paranoide. Sin embargo, tras su regreso a casa, Richard dejó de matar animales y comenzó a asesinar personas. Este cambio culminó en 6 horribles asesinatos, en los que no solo canibalizó a sus víctimas y bebió su sangre, sino que también practicó necrofilia con algunos de los cuerpos. En el juicio de Richard Chase, que se llevó a cabo en 1979, el acusado intentó defenderse alegando que su esquizofrenia lo hacía inocente. Sin embargo, el tribunal decidió que estaba legalmente capacitado para enfrentar los 6 cargos de asesinato. Durante el juicio, el doctor Ronald Markman, uno de los psiquiatras que evaluó a Chase, hizo una dura crítica en su informe. Desgraciadamente, nuestras instituciones solo actúan en casos de urgencia después de la catástrofe. La prevención no es nuestro fuerte, especialmente cuando choca con los derechos civiles. Richard Chase siempre recibió tratamiento adecuado de nuestras instituciones médicas y judiciales. ¿Podemos decir lo mismo de las víctimas? El jurado consideró a Chase culpable de planificar y ejecutar los asesinatos, ya que no encontraron evidencias de que sus capacidades para distinguir entre el bien y el mal estuvieran alteradas. Fue condenado a muerte. Richard Chase fue enviado a la prisión de San Quintín, pero poco después un funcionario encontró su cuerpo sin vida en su celda. Había fallecido por una sobredosis de antidepresivos. Según informes, Chase había guardado las pastillas recetadas para su estado mental y al acumular suficientes decidió suicidarse. Este suceso ocurrió el 26 de diciembre de 1980. Chase eligió terminar con su vida antes de enfrentarse a la cámara de gas. La escalofriante historia del vampiro de Sacramento llegó al cine en 1987 con la película Rampage, dirigida por William Friedkin, conocida por El Exorcista, protagonizada por Michael Biehn, Alex MacArthur y Nicholas Campbell. ¿Qué piensas sobre este caso? Deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos. Gracias por acompañarme en esta historia. Tu tiempo y apoyo significan mucho para mí. Recuerda suscribirte y darle un like. Esto ayuda a que YouTube muestre el vídeo a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, misteriosos.